Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón, buenas tardes a todos. Juan Miranda, profesional de Hub Los Ríos, institución, unidad a cargo que está dentro de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, que estamos en estas actividades de vinculación con distintas actores, digamos, del ecosistema regional de innovación. En esta oportunidad nos convoca a hablar los desafíos y gestiones digamos, alcance y análisis que tenemos respecto a la implementación de la ley REP o la ley de responsabilidad extendida del productor. Para pasar rápidamente a los panelistas, bueno, saludamos a quien va a dar la bienvenida, don Mervin Márquez, que es director del Instituto de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad Austral de Chile. También está con nosotros don Daniel Antonio del Campo, que es nuestro Ceremi de Medio Ambiente. También va a exponer Geraldine Fuentealba, que es encargada de la Unidad de Gestión de Política e Innovación del Gobierno Regional de la región de O'Higgins, quien nos va a contar un proyecto bastante interesante respecto a uno de los productos que involucra la ley REP, y también empresario nuestro local, don Eduardo Aguilar, de la industria cervecera. Así que vamos a dar paso a que nos pueda comentar algo, a dar la bienvenida don Mervin Márquez. Bien, muchas gracias. En primer lugar, bueno, en nombre del Instituto de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, quiero en primer lugar agradecerle a todas las personas que están conectándose en este momento y que ya escucharon el llamado a esta invitación, a esta actividad. Agradecerle, por supuesto, a nuestros conferencistas del día de hoy, Geraldine Fuentealba y Eduardo Aguilar. Estaremos muy atentos para escuchar sus experiencias, las cuales estoy seguro van a ser bastante enriquecedoras para todos. Agradecerle también al profesor Luis Vidal y a todo el equipo de Hub Los Ríos y a todas las personas que estuvieron a cargo de la organización de esta actividad. Un saludo y les agradezco por esta iniciativa, el cual se constituye pues, en una oportunidad para poder establecer, promover la conexión entre nuestro instituto, entre la universidad y el gobierno regional y el sector económico. Esa conexión, por supuesto que siempre la hablamos, bueno, es una manera de verla cristalizada, lo cual, pues, por nuestra parte, indicar nuestra total disposición para abordar los desafíos que implica la sustentabilidad en la región y sobre todo en el marco de la ley REP, Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que, como ya sabemos, tiene el objetivo principal de buscar que la industria se responsabilice por todos los que son los productos a través de la prevención de generación de residuos y de la recuperación y reciclaje. Por tal motivo, pues creemos que desde el Instituto de Ingeniería Civil Industrial, con la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la cual prestamos el servicio, creemos que tenemos un papel primordial, fundamental dentro de esta ley, a través de nuestros estudiantes y también de nuestros colegas investigadores, especialmente los chicos que hacen sus trabajos de titulación y que fácilmente pudiéramos estarlo vinculando a este tipo de iniciativa. Por lo tanto, esa es un poco nuestra perspectiva, el poder abordar estos desafíos que van a derivarse de este tema a través de líneas de investigación relacionadas con diseño de alternativas, diseños de propuestas, que por allí seguramente va a haber bastante que hacer. Todo lo que implica estudios de factibilidad técnica, por ejemplo, estudios económicos que posiblemente haya que realizar, simulación de procesos, modelamiento, analítica de negocios, análisis de datos. Esas son nuestras áreas, son nuestras líneas naturales como ingeniería civil industrial y que creemos o las ponemos a servicio de la comunidad y especialmente en ánimo de poder asumir estos desafíos que derivan de la ley. Así que de parte nuestra, nuestra mayor disposición, nuestra mayor disponibilidad, que estamos seguros podemos conectarnos con los entes, digamos, involucrados. Así que bueno, no les quito más tiempo, darles la bienvenida a todos y agradecerles por estar presentes acá. Muchas gracias. Muchas gracias, don Melvin. Bueno, vamos paso ahora a abrir la presentación de don Daniel, nuestro secretario de Medio Ambiente de la región de los ríos. Don Daniel. Buenas tardes a todos, en especial quienes se han
conectado a este webinar a través de la página de la política de fomento de nuestra región de Los Ríos. Gracias por su interés en las materias de economía circular, que finalmente buscan disminuir nuestro impacto sobre el medio ambiente a través de la generación de menor cantidad de residuos y también a través de la mejor extracción de recursos, de nuestros recursos naturales. También, por supuesto, saludar a quienes han permitido que podamos realizar este webinar hoy día, a la Facultad de Ciencias de Ingeniería de la UACH, en este caso en Mervin Márquez. Gracias, director, por estar hoy día también acompañándonos, y desde la universidad, desde la ciencia, aportando, digamos, con los conocimientos que ahí se generan para poder realizar una mejor aplicación de estas normativas y de otras que estamos trabajando en el Ministerio del Medio Ambiente. Por supuesto, al Gobierno Regional de Los Ríos, a través de la Corporación de Desarrollo, en nombre de Ronald Miranda. Gracias también por el apoyo que dan a este tipo de iniciativas en nuestra región de Los Ríos. Y por supuesto, a los dos expositores de hoy día, que son el centro de la exposición de hoy, a Geraldine Fuentealba, que nos va a contar en la experiencia pública, en la aplicación de este tipo de normativa, y Eduardo Aguilar, alguien de nuestra región de Los Ríos, que también lidera este tipo de iniciativas e instancias como presidente de la Unión Cerveceros de la región de Los Ríos. Yo les voy a hacer una pequeña presentación para dar contexto, lo que estamos trabajando en el Ministerio del Medio Ambiente en materia de economía circular, y algunos detalles más de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Su nombre abreviado, ¿cierto? Es un poquito más largo, pero todos los conocemos como la Ley REP. Así que voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si funciona. ¿Ven bien mi pantalla? Si alguien me puede hacer con la mano o simplemente con la... Perfecto, muchas gracias por eso. Bueno, hoy día vamos a contar algunas definiciones, dependiendo como del público, quienes se hayan conectado, para que podamos todos ponernos a tono un poco después con las presentaciones que nos va a hacer Geraldine y Eduardo, de qué significa la economía circular y algunos detalles de la implementación que llevamos como gobierno de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Primero, aquí hay un concepto mucho más amplio, digamos. Esto es un cambio de paradigma, un cambio de la forma de vivir, un cambio de nuestra industria, de pasar de lo que conocemos como la economía lineal, ¿cierto? Que vamos, extraemos nuestros recursos naturales, fabricamos un producto, un servicio u otro, y después deja de ser utilizado y se desecha. Y esa economía lineal cada vez más corta, ¿cierto? Lo que dice mi padre, los refrigeradores antes duraban 30 años, ahora duran 5. Y eso además genera obviamente mucho más impacto sobre el medio ambiente. Entonces, la economía circular es un concepto más amplio que busca que cambiemos nuestra forma finalmente de vivir en este planeta, y que desde un principio, al fabricar un producto, un servicio, una acción, tengamos conciencia de qué va a suceder al terminar, ¿cierto? El concepto de la cuna a la tumba, que muchos de nosotros conocemos, ¿cierto? Tenemos que pensar cómo generamos finalmente menos residuos y menos impacto sobre nuestro medio ambiente, y ahí aparecen las R más conocidas y las otras R no tan conocidas, ¿cierto? Reducir, que significa no ocupar lo que no necesitamos, reutilizar, reciclar, y ¿cierto? Y ahí aparecen redistribuir, y aparecen otras R, ¿cierto? Importantes, pero las primeras son las más importantes, ¿cierto? Que son reducir, o sea, toda aquella materia que no necesitamos, no es necesario que la adquiramos, porque finalmente igual, aunque la logremos reciclar, va a generar algún impacto, porque el reciclaje en sí necesita transporte, necesita energía, necesita de otros. En este contexto de la economía circular, nosotros como gobierno, a través del Ministerio del Medio Ambiente, estamos realizando una serie de iniciativas. Lo primero es la hoja de ruta, que tiene como esta visión más amplia, ¿cierto? Y que tiene una visión a más largo plazo, y que no solo va en materia del reciclaje, sino que tiene que ver con cambiar la forma de operar, la forma de entregar servicios, la forma de fabricar productos, las conductas finalmente de todos. También estamos trabajando en la estrategia para el manejo de residuos orgánicos, un residuo muy importante en la sociedad en general, porque en países como el nuestro, más de la mitad de los residuos que generamos son orgánicos. O sea, si uno tuviera que priorizar dónde trabajar con los residuos, es en los residuos orgánicos. Y además son los residuos orgánicos los que generan mayores impactos en nuestro relleno sanitario o en nuestros vertederos,
porque son los que finalmente producen los lixiviados, ¿cierto? Entonces, y la otra materia inerte, si bien es un residuo, genera un impacto en el lugar donde tenemos que disponerlo, no genera otro tipo de impacto. Y por eso estamos trabajando fuertemente en ese trabajo para poder propiciar actividades de compostaje, actividades de biogás, y además porque tenemos el contexto climático que tenemos actualmente, y por supuesto que los residuos son uno de los aportantes a gases de efecto invernadero, y nuestra región en específico tiene una cifra un poco superior al balance nacional, que es del 3%, en nuestras regiones del 10%. O sea, debiera también, además, como región, tener una especial preocupación. Bueno, y aparece el año 2016 en este contexto, digamos, la ley 20.920, que busca finalmente reducir nuestro impacto y reducir a través de la reducción de nuestros residuos y a través de la reducción de la materia prima que necesitamos, ¿cierto? Y ahí hay varias definiciones, pero entre ellas la de productor es bien relevante, que es quien pone sobre el mercado un producto y es él, finalmente, el que se hace responsable de la vida útil y responsable de qué sucede con ese elemento al terminar su vida útil. ¿Y por qué se hace de esta forma? Bueno, esto no es invención de nosotros los chilenos, sino que viene de normativas internacionales, es porque de esa forma logramos desde un principio pensar cómo nos vamos a hacer cargo de estos residuos. Por ejemplo, a través del ecodiseño. Por ejemplo, extendiendo la vida útil de los elementos que pudiera ser, por ejemplo, un televisor. Porque si responsabilizamos a quien lo pone sobre el mercado, esos conceptos, esas ideas están desde un principio. En cambio, si lo hiciéramos con el consumidor o que se tiene que hacer cargo del reciclaje, toda esa forma de ver desde la cuna a la tumba no estaría presente. Y ahí aparecen en esta ley los gestores de los residuos finales, y que ahí hay una serie de mecanismos que puede estar el sector privado, el sector público, nuestros recicladores de base, que son muy importantes para finalmente organizar desde productor a gestor. Y eso es bien importante. Para mayores detalles, ustedes mismos pueden leer la ley, pero ese es el espíritu: hacer responsable a los productores que les ponen sobre el mercado un producto de la vida útil y de qué sucede con estos elementos al terminar esa vida útil. Esta ley ha establecido 6 productos prioritarios, porque no podíamos claramente hacernos cargo de todos los productos que se generan y llegan a disposición de residuos en el país, por diversas razones de volumen, de toxicidad y otros. Establecieron 6. Ya estamos trabajando nosotros como gobierno a través del Ministerio del Medio Ambiente en 2 de esos productos. Y el primero que quería comentarle es el de envases y embalajes, que es uno de los residuos que más se generan en nuestro país. Más de 2 millones de toneladas de estos residuos se generan en el país, y nosotros ya en mayo de este año pasó por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el decreto supremo que establece los porcentajes de recolección y valorización de estos residuos. Al igual que otras normativas ambientales u de otro tipo, este tipo de iniciativas tienen que ir siendo exponenciales en el tiempo, porque no podemos llegar a instalar que, por ejemplo, se tienen que, a partir de mañana, reciclar todas las botellas de plástico, como aparece ahí en la imagen, ¿cierto? Porque detrás de todo esto hay todo un mecanismo, hay toda una política pública, hay un montón de empresas detrás de todo esto, hay personas que son las que tienen que, en sus hogares, separar esa botella de plástico, y por eso es que nosotros establecemos, a través de este decreto supremo, los porcentajes de recolección y valorización para estos productores, para poder ir a través de educación, sensibilización, sistemas, empresas que se hacen cargo, poder implementar y llegar a tasas importantes de reciclaje en envases y embalaje, y eso también va a ocurrir para los otros productos prioritarios que están establecidos en esta ley. El segundo producto prioritario que ya hemos comenzado a trabajar, tenemos ya desde el año pasado el decreto supremo vigente. Se me olvidó un detalle respecto al de envases y embalaje. Si bien pasó ya por el Consejo de Ministros de Sustentabilidad en mayo recién pasado, aún está en pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que eso obviamente son tiempos que no manejamos nosotros como gobierno, pero que finalmente la Contraloría vela porque nosotros en el mundo público realicemos las acciones que son debidas. Esperamos poder salir prontamente para poder comenzar la implementación de ese decreto supremo. El segundo producto prioritario en el cual ya hemos empezado a trabajar es el de los neumáticos. ¿Y por qué los neumáticos? Que de hecho fue el primer decreto supremo
en salir, en ver la luz, digamos, y estar ya completamente en implementación. Porque si bien es un residuo inerte, o sea, no genera, digamos, no tiene presencia de algún químico o algo que pueda producir, por ejemplo, algunos problemas en nuestras napas de agua, es el producto de mayor volumen. En Chile se generan más de 6 millones de neumáticos que son dispuestos, digamos, y eso es aproximadamente como 180.000 toneladas. Para que nos podamos hacer una figura de qué es lo que significa, porque a veces uno con estas cifras se pierde un poco, ¿cierto? ¿Cuánto es? Eso es equivalente a 1,5 Cerro Santa Lucía anual de neumáticos que se desechan en nuestro país. Para los que conocen para los que no conocen el Cerro Santa Lucía, es un cerro a la mitad de Santiago, no, quizás no tan como el San Cristóbal, pero es de un importante volumen y esa es la cantidad de residuos que generamos. Si bien no es un producto prioritario que, como yo decía, genera mayores impactos más allá de este volumen y esta acumulación, porque es un producto inerte, recordemos está hecho de caucho y acero, sí genera una cantidad de volumen. Y otra cifra importante es que solo el 17% de estas 180.000 toneladas es manejado adecuadamente, o sea, como mínimo es dispuesta en un vertedero, un relleno sanitario. Todo el resto está fuera de los rangos de la formalidad, así que había que trabajar fuertemente en ello. Estamos partiendo que al 2021 la meta nacional es pasar de ese 17% en recolección y valorización a un 50% durante el próximo año, y vamos a llegar al 2028 con un 90% de manera gradual. Ahí varían un poco las cifras dependiendo del tamaño de los neumáticos, y ustedes mismos pueden ver los detalles en el DS. Además, el DS establece porcentajes según los tamaños de las regiones, y ahí a partir del año 2023 nuestra región de Los Ríos va a tener que tener su propio sistema de reciclaje. Partimos con un porcentaje muy, muy bajito, solo del 1,1% del total de la región, pero la idea es poder también distribuir el reciclaje en todo nuestro país. Eso por mi parte era como para poder dar un contexto de qué estamos hablando de la economía circular, y como último mensaje solo transmitir a quienes nos están viendo que es muy importante que todos nos hagamos parte de la economía circular. Aquí desde el gobierno podemos impulsar un montón de políticas públicas, podemos impulsar un montón de subsidios, un montón de campañas. Desde la ciencia se puede arrojar un montón de datos, de información relevante respecto a los residuos, los impactos que generan, pero si cada uno de nosotros no toma conciencia al respecto, no vamos a lograr nada, porque finalmente, por ejemplo, principalmente en envases y embalaje, si nosotros no separamos en nuestra casa, en origen, la botella de plástico de la botella de vidrio, de los envases de otro tipo, estos sistemas no van a funcionar. Así que somos todos nosotros responsables finalmente de disminuir nuestros residuos y a través de ello disminuir nuestro impacto sobre el medio ambiente y así mantener nuestra calidad de vida por muchos años más y a nuestras futuras generaciones. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Seremi, por su presentación y también por las palabras de invitación que sin duda nos llaman a que ya no es solamente algo, una opción personal, sino que ya vemos muchos actores que estamos de alguna manera ya tratando de anticiparnos a lo que viene respecto a estos temas que sin duda son interesantes, que son transversales, digamos, a todos los sectores y a todas las instituciones y personas que habitamos en un territorio. Bien, continuando en el marco del desarrollo de la política de fomento, nos va a hacer una breve también palabras don Jorge Balboa, quien es profesional del gobierno regional, precisamente de la Dirección de Planificación y Desarrollo, para hacernos una introducción un poco también de la política y los desafíos que se tienen en este ámbito y que obviamente se van a involucrar respecto a los temas que estamos conversando hoy. Don Jorge. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos, saludarla. No sé si se escucha bien. Estaba con un problema de audio. Ya, perfecto. Muchas gracias también por sumarse a este proceso de trabajo y esta actividad en concreto. Desde el gobierno regional estamos trabajando en el diseño de una planificación de mediano plazo y en realidad de largo también, de largo plazo, que es nuestra política de fomento, como aludió el Seremi, y
Y efectivamente estamos en un proceso de trabajo ya casi cercano a un año, y nos encontramos definiendo ciertos ejes, ciertos énfasis para esta política, y uno de los tres elementos que estamos trabajando tiene que ver con creación de valor, muy asociado al tema de sustentabilidad, el tema de capital humano, tanto a nivel profesional como técnico, y temas de ciencia, tecnología e innovación. Son los tres elementos principales que estamos desarrollando, y bueno, estamos trabajando a nivel técnico, ciudadano y político también con el Consejo Regional. Y uno de los elementos que juntamos para esta presentación fue una mirada desde esta temática que nos señalaba con bastante precisión el CEREMI en términos de la ley, y también lo que es gestionar políticas regionales desde nuestros territorios, ¿no? Por eso también estamos acompañados de dos personas que van un poco a ofrecernos los ámbitos en torno a lo que es una gestión de un territorio. Y es muy importante para nosotros conocer la experiencia, ¿no?, que están teniendo en otras regiones sobre planes que los propios territorios se plantean y cómo los gestionan, cómo avanzan, ¿no? Y afortunadamente también con algunos de estos temas en común en torno a temas de reciclaje o de impacto de connotación ambiental, ¿no? Y así que bueno, en ese sentido, nuestro mensaje, tanto para los quienes escuchan en términos de la región, ¿no?, tanto ciudadanos como personas que están en distintas instituciones públicas y privadas, es que bueno, este trabajo lo seguimos impulsando, y estamos prontamente cercanos a llevar una propuesta ya al Consejo Regional para ir pensando ya en los procesos de aprobación de estos instrumentos. Y, y como les decía, en torno a esta idea o planteamiento más macro de sustentabilidad, también estamos tomando algunos temas dentro del diseño de este instrumento de planificación. Así que nuevamente reiterar los agradecimientos por el interés y en sumarse a esta conversación, y seguramente a las personas que también están escuchando este seminario. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Pasamos a presentar entonces ahora a doña Geraldine Fuentealba, que es de la Unidad de Política e Innovación del Gobierno Regional de O'Higgins, que también nos va a contar algo bastante interesante de la experiencia que están teniendo en estos temas en otras regiones, ¿no? Hola, buenas tardes, un saludo y un agradecimiento por la invitación de poder compartir con ustedes nuestra experiencia desde la mirada del gobierno regional, ¿cierto? Y de lo que nosotros hemos podido ir construyendo en este tiempo en torno a un tema muy puntual que tiene que ver, ¿cierto?, con el desarrollo no solo de la innovación, sino también de la investigación, ¿cierto? Y todo lo que significa el emprendimiento innovador y entre otras áreas, desde una mirada, ¿cierto?, desde cómo los jóvenes, ¿cierto?, podemos generar y construir políticas regionales con una mirada territorial y con mucha participación ciudadana. Ya, entonces eso es lo que voy a compartir hoy día con ustedes y contarles en cómo nos ha ido, en lo que hemos tenido acierto y también las debilidades. Me dan un minuto para compartir. Bueno, no sé si está compartiendo la pantalla. ¿Sí? Ya. Sí. Ya, ahí la puse entera, así que bueno, contarles que nosotros en nuestra región de O'Higgins estamos ahí viniendo desde ustedes, estamos antes de Santiago, y eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Somos una región, ¿cierto?, que tiene aproximadamente, ¿cierto?, 900.000 habitantes, estamos conformados en 3 provincias y 33 comunas, ¿ya?
Tenemos también zonas de rezago que están en el sector costero de nuestra región, ¿ya? Y el fuerte, ¿cierto?, de la concentración de personas está en el valle, y también coincide con la concentración de las actividades productivas más importantes de la región. Ya nuestra región es eminentemente minera, ¿cierto?, con extracción de cobre y de molibdeno, ya es la que más aporta a nuestro Producto Interno Bruto, ¿ya? Y en términos de empleo está en segundo lugar, ¿ya? Y ahí viene la otra gran actividad que nosotros tenemos, que es el sector, ¿cierto?, agroalimentario, ¿ya? En donde somos una región eminentemente frutícola, vitivinícola, y también productora de lo que es carne principalmente de aves, ¿cierto?, y cerdo, que la mayor parte de ella se exporta. Yo no sé si se ve en pantalla ¿No completa. están pidiendo eso? Sí, que no se ve en pantalla completa. Ya. Si tienes otro monitor hay que desconectar el otro y se va a ver bien. ¿Cómo lo...? Ahí sí. Tienes ahí, eso. Ya. Bueno, ¿cuál es mi estructura? Voy a tratar de ser lo más sucinta posible, un poco contarles cuáles son los antecedentes, cómo implementamos la primera estrategia regional de innovación, cómo fueron los resultados, cuáles fueron los resultados de la evaluación de esta primera estrategia, qué pasa con la estrategia actual, cuáles son los desafíos, ¿cierto?, que hoy día tenemos en la implementación, y un aprendizaje en los procesos. Bueno, contarles que, ¿cierto?, todos los gobiernos regionales desde el año 2008 contamos con un fondo de innovación para la competitividad, ¿cierto?, que permite financiar, ¿cierto?, no tan solo innovación empresarial, sino hoy día innovación en la gestión pública, innovación social, pero además podemos financiar investigación aplicada, ¿cierto?, investigación básica, desarrollo, todo lo que es, ¿cierto?, prototipaje, todo lo que tiene que ver también con fortalecimiento de capacidades humanas, emprendimiento innovador, entre otros. Entonces nosotros como región dijimos, tenemos este fondo, pero necesitamos darle un foco, una orientación, porque si no podemos ahí, ¿cierto?, no vemos resultados. Esa es un poco la gracia de tener instrumentos de planificación, porque nos permiten ir midiendo en el tiempo cuáles son los avances que nosotros vamos teniendo en distintas áreas, ¿ya? Y además nos permite focalizar los recursos en aquellas áreas que efectivamente tenemos debilidades, tenemos brechas, o también que podemos avanzar porque tenemos oportunidades. Acá no es tan solo la mirada desde el punto de vista de problemática, sino también cómo tenemos oportunidades y cómo podemos avanzar. Entonces, en esa lógica se formula esta primera estrategia regional de innovación, que fue elaborada, ¿cierto?, entre el año 2011 y 2012, ya con un foco muy, ¿cierto?, muy desde la perspectiva, ¿cierto?, del empresariado regional, de estos sectores que ya estaban priorizados, que además del minero y el sector agroalimentario se suma el sector de turismo, por la oportunidad que veíamos y por el aporte que hace, ¿cierto?, la industria turística a los distintos territorios. Entonces se focalizó y se le dio prioridad a esos sectores, y se hizo ahí un trabajo en términos de detectar cuáles eran las áreas en las cuales estábamos más atrasados, ¿cierto?, en donde teníamos mayores brechas, y se definieron ahí ciertos ejes que estaban vinculados principalmente con lo que era fortalecimiento del capital humano, todo lo que era acercar el mundo de la universidad con las empresas principalmente, y un área que tenía que ver con lo que nosotros llamamos desarrollo de áreas transversales, que en el fondo eran los condicionantes que nosotros teníamos para el desarrollo y que teníamos que, ¿cierto?, favorecer, porque no solo iban a impactar a los sectores productivos, sino también desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas, ¿ya? Entonces se trabajó en eso, se hizo un tremendo esfuerzo
con mucha participación de los distintos actores. Generamos ahí un directorio, ¿cierto?, público-privado, que lo presidía el intendente, y bueno, logramos aprobarle en el año 2012, fuimos la primera región con contar con esta estrategia bajo una metodología, ¿cierto?, que usaba la Unión Europea, ya ¿cierto?, de las estrategias regionales de innovación, y que nos permitió, ¿cierto?, trabajar y darle foco a este fondo de innovación, pero con una mirada, ¿cierto?, de nuestra región. Acá no era una política que venía del nivel central, sino que era nuestra política, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestra realidad. ¿Ya? Y yo creo que esa es un poco la gracia y el valor que yo le veo a esto, que tiene que ver que si nosotros la sabemos usar, podemos tener un tremendo avance en la descentralización de los territorios. Yo creo que si nosotros logramos contar con estos instrumentos y además de implementarlos y hacerlo lo más cercano, ¿cierto?, y lo más pertinente a las realidades locales de los distintos territorios, nos permite avanzar rápidamente en la descentralización, no solo como región, sino también de los llamándolo como los territorios subnacionales, y nos da independencia en la toma de decisiones, en especial para las autoridades, sobre todo en lo que tiene que ver en dónde focalizamos la inversión pública. ¿Ya? Y yo creo que ahí es como la gran gracia de saberla formular y poderla implementar. Bueno, nosotros, ¿cierto?, implementamos esta estrategia, la evaluamos y volvimos a implementar, ¿cierto?, formular una segunda estrategia ya con una mirada de lo que se llama la estrategia de especialización inteligente, que es la metodología que utiliza hoy día la Comunidad Europea. ¿Ya? ¿Cómo implementamos esta primera estrategia? ¿Cierto? Generando al interior del gobierno regional una unidad, ¿cierto?, que contaba con personal, con capacidades que estaban instaladas, lo que permitió, ¿cierto?, un poco coordinar y articular el trabajo que estaba definido en la estrategia. Además, el Fondo de Innovación se focalizó para lo que estaba definido en la estrategia, además para esos sectores. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros lo que hicimos, por ejemplo, era que cuando hacíamos concurso con entidades receptoras, en la base o en la primera etapa de admisibilidad, que la trabajamos así nosotros, ¿cierto?, si no era pertinente el proyecto con las definiciones de la estrategia, no pasaba a la etapa siguiente. Ya, por lo tanto, nosotros logramos de esa forma avanzar y cumplir con lo que estaba definido en la estrategia, y que por lo tanto hubiese una coherencia en el uso de los recursos. Nosotros además en esa oportunidad elaborábamos programas de trabajo anuales que se los presentamos a este directorio, el cual, ¿cierto?, le daba su visto bueno y nos permitía, ¿cierto?, tomar de la estrategia lo que íbamos a trabajar en el año. Además, veíamos los indicadores en forma anual, si bien eran indicadores de proceso, pero nos permitían ir observando cuál era el avance, ¿cierto?, que nosotros teníamos, y además podíamos visualizar cuáles eran las áreas que estaban más débiles y en las cuales teníamos que en el año siguiente darle mayores recursos y focalizarlas de tal manera de avanzar en esa línea. Además, lo que nosotros hicimos fue incorporar en nuestra gestión como gobierno regional indicadores de cumplimiento de la estrategia. Ya todo lo que tenía que ver con, que estaba asociado a incentivos, ¿cierto?, de remuneraciones de los funcionarios. Nosotros tenemos un indicador que tenía que ver con la pertinencia, ¿cierto?, en términos de la focalización y de la priorización que hacía la autoridad en relación a aquellos proyectos que estaban efectivamente vinculados con la estrategia. Y un fuerte trabajo de difusión de los contenidos de la estrategia. ¿Ya? Hubo mucho esfuerzo en esa lógica. Cuando la evaluamos, ¿qué pasó? Con todo el dato que pudimos levantar, tanto cuantitativo como cualitativo, ¿cierto? Esta evaluación no la hicimos nosotros, se contrató una empresa que la hiciera, ¿ya? Y el resultado de ella fue que efectivamente esta estrategia dio un impulso a la innovación regional. Ya el uso de los recursos fue, ¿cierto?, de forma eficaz y eficiente.
La ejecución de la estrategia fue superior a la inicialmente estimada, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con los proyectos y los programas era pertinente a lo que estaba, ¿cierto?, inicialmente priorizado. Hubo una mejora en el contexto social y económico, ¿cierto?, de nuestra región, y hubo una adecuada o correcta gestión de la implementación. ¿Dónde quedamos al debe? En la gobernanza y en la articulación de los actores, ¿ya? ¿Por qué? Porque el directorio, si bien partió en los primeros años, ¿cierto?, funcionó, pero justo nos tocó cambio de administración y las nuevas autoridades no supieron valorar, ¿cierto?, lo que tenían en sus manos. Y si no participa la máxima autoridad, ustedes saben que los directorios no funcionan muy bien. Entonces, costó mucho y finalmente no siguió funcionando porque la autoridad no le daba tiempo para participar de las reuniones, de juntarse con ellos. Entonces tuvimos eso que no avanzó correctamente. También, bueno, que es una realidad que todavía nos afecta, que hay una falta ahí de alineamiento de los instrumentos sectoriales en torno a la estrategia, ¿ya? Si bien nosotros pudimos, ¿cierto?, focalizar el FIC, pero no así los recursos sectoriales. Y también hubo una falta ahí de interrelación entre los distintos proyectos de tal manera de poder, ¿cierto?, optimizar el financiamiento que nosotros teníamos, ¿ya? Eso quedó ahí al debe. En términos de la actual estrategia, nosotros la volvimos como yo les comentaba, tomamos esta evaluación, ¿cierto?, que habíamos realizado y hicimos un trabajo muy fuerte con la actualización, con una mirada más territorial, porque la primera fue una mirada muy de sector productivo, y hoy día, cuando se actualizó, se hizo una mirada mucho más territorial, trabajando desde las provincias, ¿cierto? Y tratando de ver cómo desde la innovación nosotros apostábamos, ¿cierto?, y aportábamos a un desarrollo mucho más equilibrado de los distintos territorios. Y así como se genera esta visión de región, como una región que se vea como una región competitiva, tanto en los mercados nacionales como internacionales, por aportar productos y servicios que sean innovadores, que sean sustentables, con identidad, adaptados al cambio climático y contribuyendo al desarrollo de las personas y de sus territorios. ¿Ya? Esto es una mirada en el fondo de cómo la innovación, ¿cierto? Y cómo ¿cierto?, todo lo que es conocimiento no es de por sí solo correcto. Nosotros tenemos que darle como sector público el foco que esta innovación tiene que aportar a que los territorios y sus personas, ¿cierto?, mejoren y aporten a este desarrollo mucho más inclusivo, más equitativo, y con esta mirada de mirar hacia futuro, en donde todos estos desarrollos, ¿cierto?, no tan solo sociales, sino también económicos, son amigables con el medio ambiente. Entonces, de ahí se definió que teníamos que acrecentar las oportunidades para innovar en las personas y en los territorios. Independiente de donde yo esté, yo tengo que tener más o menos ciertos mínimos que me permitan, ¿cierto?, desarrollar la innovación, independiente de donde yo esté, ¿cierto?, en mi región. Promover la sustentabilidad y el enfrentamiento al cambio climático de las actividades productivas de la región a través del desarrollo de la I+D+I, y aumentar el valor agregado de los productos y servicios regionales, ¿ya? Y ahí es donde, ¿cierto?, se generan tres ejes, uno que tiene que ver con cambio climático y sustentabilidad ambiental, el otro eje que tiene que ver con competitividad, y un tercer eje que tiene que ver con personas, ¿ya? Y ahí es donde, ¿cierto?, nosotros, el tema de la economía circular surge como un programa fundamental que tiene que ver principalmente con valorar los residuos que generan, ¿cierto?, los sectores productivos, especialmente el sector agroalimentario, el sector minero y el de la construcción, y por otro lado, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con
la diversificación también y adaptación de los cultivos al cambio climático. Ya acá se vio que era fundamental avanzar en esa línea, y ahí el tema, por un lado, de generar capacidades, pero otro lado es cómo, ¿cierto? Nos vemos el tema del residuo como algo que sea dañino, sino que en la práctica como un residuo de un sector productivo, por ejemplo, como la minería, puede ser usado como un insumo en un sector de la construcción, por ejemplo, o como, ¿cierto?, los residuos que hoy día tenemos desde el punto de vista de la industria agroalimentaria pueden ser esenciales para generar nuevos productos desde el punto de vista del sector farmacéutico, por ejemplo, o para el mismo sector de la construcción. Entonces ahí vemos cómo esto nos ayuda a generar nuevos negocios, pero también a minimizar estos residuos y a generar más valor, ¿cierto?, desde las distintas industrias, y cómo generamos, ¿cierto?, estas conexiones. El tema, bueno, de la competitividad, tema fundamental, el desarrollo de nuevos productos y servicios por parte de pequeños productores y pequeñas empresas. El tema de la incorporación de las tecnologías de emprendimiento y servicios 4.0, hoy día si no estamos, ¿cierto?, en estos desarrollos, vamos a quedar fuera de todo, y ahí es donde además tenemos que avanzar, porque lamentablemente surgen de nuevo las inequidades territoriales, y claramente hay territorios que están más atrasados, con menos conectados, y si no logramos como Estado generar ciertos mínimos, ¿cierto?, de conexión digital para esos territorios, van a seguir quedando atrás, ¿ya? Y por último, el tema de las personas. O sea, todo esto, si no ponemos en el centro a las personas, y no solo a las personas individuales, hoy día el requerimiento es el trabajo cooperativo, el trabajo colectivo, en donde todos aportamos desde nuestros distintos puntos de vista, desde nuestros distintos ámbitos, a generar un desarrollo mucho más integral, un desarrollo más sostenible. Eso es lo que nosotros hoy día tenemos comprometido en nuestra estrategia. Y un poco para ir terminando, ¿cuáles son nuestros desafíos hoy día? Y que yo creo que es parte de los desafíos además que uno ve como país, avanzar en la articulación de los sectores y de los actores regionales. Si bien hoy día uno sabe que existen, pero nos falta mucho generar trabajo mucho más colaborativo entre los distintos actores, seguir apoyando líneas de explotación de conocimientos. Vemos hoy día que faltan servicios de apoyo a empresas, ¿cierto?, desde, quizás no pensado desde la universidad, sino cómo se generan servicios que tomen lo que están generando, ¿cierto?, muy bien las universidades, y lo llevan en valor a las empresas, porque todavía están, ¿cierto?, estas asimetrías de información, y ahí hay que avanzar en esa línea. Ya todo lo que es generación de conocimientos, más alianzas público-privadas, ¿cierto?, para la innovación, redes de investigación, como público, avanzar en evaluaciones post de programas y proyectos financiados por el Fondo de Innovación, y cómo esa evaluación nos permite mejorar hoy día lo que estamos haciendo, implementar instrumentos o programas adecuados a los requerimientos de la demanda, o sea, ver dónde hoy día tenemos brechas, y cómo, ¿cierto?, desde las empresas, como desde las universidades, como desde los servicios, o también como desde los ciudadanos, generamos instrumentos que sean mucho más cercanos a ellos y que nos permitan efectivamente desde el Estado contribuir a su desarrollo. Todo lo que es implementar otras políticas. Los felicito por trabajar en una política de fomento o de desarrollo mucho más inclusivo. A nosotros nos falta esa línea para poder complementar lo que se hace desde el punto de vista de la innovación. Y por último, seguir avanzando como gobierno regional en sistemas de evaluación y monitoreo, ¿cierto?, de las políticas regionales, que ahí tenemos un debe, al menos como región.
¿Cuáles son nuestros aprendizajes de todos estos procesos? Tiene que haber un liderazgo y compromiso desde el gobierno regional. O sea, hoy día si eso no está, una política por sí sola es un libro que va a quedar guardado ahí en un estante. O sea, tiene que haber, ¿cierto?, un compromiso tanto, ¿cierto?, de las autoridades, pero también de los equipos técnicos, ¿cierto?, que trabajamos al interior de los servicios. Tiene que haber una continuidad de las personas, porque hoy día hay una pérdida importante de conocimiento, porque cuando las personas se van no solo dejan un trabajo, se llevan todo un conocimiento que es valioso y que lamentablemente no hemos sido capaces de darle el valor que tiene. Y por lo tanto ahí hay que cuidar, en especial dentro de los gobiernos regionales y dentro de los otros actores, ¿cierto?, las personas que trabajan con nosotros y cómo las cuidamos y las retenemos. Tenemos que tener disponibilidad de recursos, o sea, insisto, un instrumento como política pública, si no tiene aparejado recursos, también va a quedar ahí guardada y un muy lindo documento, pero sin viabilidad financiera, un desgaste que no conduce a mucho en realidad. Tiene que tener un enfoque territorial, tiene que tener esas bajadas en los distintos territorios, tiene que tener participación de los actores clave. O sea, acá no es la participación por la participación, es de quienes efectivamente son parte de este sistema y cómo cada uno desde su propia realidad aporta a mejorar y a contribuir a que esto avance. Tiene que haber una focalización de los recursos y tiene que haber un trabajo ahí comunicacional que permita avanzar en esta línea. Eso es lo que quería compartirles y espero después de las preguntas poder seguir aportando más, y nuevamente las gracias de poder estar hoy día aportando a esta hermosa región que tiene tremendas oportunidades de desarrollo de lo que ustedes tienen, y porque además ahí ustedes tienen una reserva hídrica que es súper importante y reservas naturales que son no solo valiosas para el país, sino para el mundo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Geraldine, por tu presentación. A tus temas que sacar en limpio para poder compatibilizar y bueno, estaremos atentos también a la ronda de preguntas y consultas que se vayan a hacer después de terminado, digamos, la exposición de cada uno. Continuando con el webinar, es el turno ahora de empresario local, don Eduardo Aguilar, de Cervecería Calle Calle, quien también es presidente de la Unión de Cerveceros de Los Ríos, que también, desde el punto de vista ya de la empresa, digamos, cómo vamos adaptando estos desafíos que plantea una ley que específica, y por lo que estamos visualizando, les va a tocar, digamos, poder incorporarla a sus procesos productivos. Don Eduardo, lo dejo con la palabra. Listo, muchas gracias. Primero que nada, agradecer esta invitación. Soy Eduardo Aguilar, presidente de la Unión Cervecera de Los Ríos y dueño de Cervecería Calle Calle. Para los que no saben, la Unión Cervecera de Los Ríos, o UCR, es un grupo de cerveceros que se unió con el fin de poder mejorar e innovar. ¿Ah? Para ello nos formalizamos en el año 2014 y desde esa fecha estamos realizando algunos trabajos ya junto a la Universidad Austral y junto a la Universidad de Santo Tomás. Quedando un poco con lo que han expuesto los anteriores, sobre todo lo de la región de O'Higgins. Nosotros no tenemos efectivamente cobre, pero sí tenemos cerveza. ¿Ah? Creo que es un producto único, un producto que lo elaboramos en base a productos que hoy en día estamos desarrollando. Por lo tanto, tiene un doble compromiso de poder cuidar nuestro medio ambiente, ya que el agua que extraemos es de la selva valdiviana, tal como decía ella anteriormente. Teníamos una cuenca hidrográfica bastante importante, muy bella por lo demás, y debemos cuidarlo. ¿Ah? Por lo tanto,
nosotros hemos estado trabajando, como decía anteriormente, con un proyecto FEC, el 2014, justamente que hablaba del fortalecimiento fortalecimiento innovador de los cerveceros. Como sabemos, también cerveza hay en todo Chile, no tan solo en Valdivia, pero creo que nosotros tenemos un lugar asignado, digamos, en Chile, como que Valdivia es la capital de la cerveza. Y como tal, esto creemos que también es súper importante no tan solo producir, sino también, como dijo el Ceremi, reducir, reciclar, darle una valorización a quizás al residuo que estamos eliminando. En base a eso, esto, como le dije anteriormente, esto fue un proyecto financiado por el gobierno regional. Ya llevamos 2 años, segundo o tercer año ya trabajando con la Universidad Austral, y este año hemos trabajado, acabamos de terminar un proyecto también con la Universidad de Santo Tomás, que resultó bastante interesante, y agradezco también a Maciel Salazar y a todo el grupo de la Universidad de Santo Tomás que conformó esto, que es la valorización de residuos, identificando el uso de las nuevas líneas de negocio en la industria. Súper importante, porque no tan solo era tratar todos sabemos que tenemos residuos, ¿cierto? Pero darle un valor ya es diferente. Y darle un valor que se pueda comercializar es mucho mejor. Por lo tanto, se logró el objetivo, que era poder obtener, digamos, el valor. Ahora tenemos que ver cómo llevamos a cabo este otro negocio, que es la comercialización de un producto que es ¿cómo se llama? Una basura, por así llamarlo. Entonces, gracias a esta valorización, nosotros ya tenemos identificado ya qué puntos, qué podemos hacer con esto. Gracias a esto, estamos formando, digamos, un grupo para poder juntarnos, digamos, todos los productos que son, digamos, básicamente, una cosa interesante a hablar, que primero, para identificar, logramos separar, digamos, dentro de este grupo de desechos que nosotros tenemos, eran las botellas, el orujo y el riel, que son los residuos de levadura. Entonces, a cada uno de estos productos nosotros le hemos dado un valor, y cada uno de esos productos se buscó, digamos, un negocio. Así que para la segunda etapa, y espero que nuestro Ceremi nos escuche para que nos dé, digamos, el apoyo económico para la segunda etapa, ya tenemos la visualización, la valoración. Entonces ahora tendremos que empezar con la implementación de cómo empezamos a tener un negocio dentro de esta valorización de residuos. Así que en ese sentido, nosotros como cerveceros valdivianos, como les decía anteriormente, teníamos el compromiso de no tan solo de producir, sino también de reciclar y producir, digamos, en un ambiente relativamente natural, y poder darle un valor también a todos los residuos. Como le dijera, nosotros estamos hace 6 años, como les dije, tratando de que nuestros productos sean únicos, sean, digamos, que tengan una personalidad y una marca, que sea la cerveza valdiviana, no tan solo el producto, sino también que vaya detrás de ella todo lo que involucra la naturaleza de la región de los ríos. O sea, que produzcamos, pero produzcamos un producto que nosotros sabemos que tenemos un manejo de todos los contaminantes. Nosotros como cerveceros estamos trabajando con otro proyecto, que es el del reciclaje de cristales. Estamos trabajando con Cristalería Toro, a través de una empresa local que se hizo cargo de todo, digamos, los cristales, y en ese sentido este cristal vuelve a ser materia prima.
Ya llevamos trabajando con ellos alrededor de un año y también ha sido una alternativa para nosotros dónde dejamos las botellas, porque uno es el espacio y la contaminación que ofrecen, entonces también ha sido una buena, digamos, alternativa poder tener un centro de acopio y de reciclaje de cristales. El orujo también es un elemento también de gran importancia en el sentido de que es la malta nos da mucha, digamos, eh, produce mucha contaminación y además la descomposición es muy rápida. Por lo tanto, nosotros necesitamos deshacernos rápidamente de ella y actualmente estamos trabajando en la alimentación de animales domésticos, ya sea pollo, gallinas, chanchos, como también suplementos a vacas y caballos, pero la verdad que nosotros pensamos, digamos, que este material que tiene una importante cantidad de fibra, calorías, podemos, digamos, sacarle un mejor partido. Ese es un desafío que tenemos pendiente. Otras cosas que también hacemos con el orujo es hacer galletas. Trabajamos también con la empresa Yelén de los Ríos, que ella está haciendo pan y galletas, que también es un elemento, digamos, bastante importante en el desarrollo de fibras y alimentos. Esos son nuestros desafíos. Creemos importante que el trabajo de investigación que está haciendo la universidad y agradezco también a don Melvis por la oportunidad, porque esto nos ayudaría un poco a acercarnos más y tener un mejor capital humano para desarrollar tecnología o productos que aún no tenemos pendientes, que son muchos. Así que esto, desde ese punto de vista, agradezco el apoyo de la universidad, porque también como cerveceros, esto nos sentimos mucho más, digamos, apoyados en ese sentido de tener, ya que no podemos hacer esa parte de investigación. ¿Eh? Así que necesitamos mucho el apoyo de él, así como el del gobierno regional, en la parte económica, y el I+D que estábamos hablando recién es súper importante, sobre todo si vamos a llevar la iniciativa en el desarrollo cervecero nacional, y por qué no decirlo internacional. Estas son alternativas o son posibilidades que se dan, digamos, a esta tierra que tanto queremos, ¿cierto?, por su naturaleza, y hoy día nos tocó vivir en ella, ¿cierto? Tenemos la suerte de Carlos Ammanter, que no llegó a Puerto Montt ni a Santiago, sino vino al día a desarrollar este mundo cervecero, y hoy día nosotros somos los llamados no tan solo a producir cerveza, sino ahora a producir sus productos de los residuos y darle un valor agregado. Esa es esto lo que tengo que presentarle, y no sé si hay alguna pregunta o la dejamos para después. Sí, vayamos finalizando, canalizando las preguntas. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. A modo también de conclusión, de resumen, sin duda es un tema que afecta a las empresas, que ya hay algunas que están trabajando y preparando para esto, pero sin embargo también hay que ponerlas en valor, digamos, la situación que tiene la región como para poder enfrentarla de mejor manera. Y esto mezclamos a todos los actores, digamos, públicos y privados en este tema para poder estar más, digamos, sólidos en la hora de enfrentar situaciones o normativas, digamos, que van a afectar de alguna forma a los mercados, pero que sí, de manera conjunta, digamos, vamos a apoyar, digamos, y trabajarlas en conjunto. Seguimos, bueno, estamos finalizando, seguimos con algunas consultas, o invitamos a nuestros participantes que puedan ir haciendo las preguntas a través del mismo chat o del proceso de la apertura que hay del link para hacer estas consultas.
Así que voy a partir con la primera. Dice textual, a partir de este punto en adelante, a nivel regional, ¿cuáles creen ustedes que serían los hitos que marquen un proceso de transición satisfactorio y que indiquen que se está yendo por el camino correcto? Me parece mucho claro. Ver si el don Daniel Seremi podría enfocarla, o Jorge también podría también, digamos, encaminar algo respecto a eso. No sé, ¿les quedó claro? ¿Les repito la pregunta? Preguntas sobre los hitos relevantes para poder ir implementando la economía circular en general y la ley REP en específico, ¿cierto? Correcto. Bueno, recordar que la ley de responsabilidad extendida al productor establece en su articulado una serie de decretos supremos, ¿cierto? Que algunos ya lo hemos ido trabajando con el Ministerio del Medio Ambiente, también el Fondo para el Reciclaje, los hitos relevantes para nosotros como Ministerio del Medio Ambiente son los decretos supremos que establecen las metas de recolección y valorización, ¿cierto? Eso es finalmente lo que va a forzar a la industria, digamos, a los productores, a ir cumpliendo con esas si nos quedamos solo con el espíritu de la ley y solo con el fondo para el reciclaje o solo con algunos de los productos prioritarios, finalmente no vamos a lograr implementarla y finalmente no se va a lograr reducir esos residuos. Por lo tanto, uno de los hitos importantes del 2019 fue el Decreto Supremo de neumáticos, como yo comentaba en un principio, ¿cierto? Y que ya al 2021 deberíamos recolectar y valorizar el 50% y así exponencialmente, y esperamos que la Contraloría General de la República tome razón durante este 2020 para poder comenzar también, poder publicar y poder comenzar también con ese trabajo exponencial, digamos, de reciclaje en envases y embalaje. Y así también el desafío está en nosotros en continuar con los otros productos prioritarios, que recordemos que son las baterías, las pilas, los aparatos electrónicos y eléctricos y los agentes lubricantes. Esperamos nosotros, ya tenemos los dos primeros y los otros cuatro también son un hito importante, así que nosotros creemos que esos finalmente son los hitos, porque si no nos vamos a quedar solo con el espíritu de la ley y no vamos a lograr implementarla. Eso desde el punto de vista de la política pública. Quizás Geraldine y Eduardo tienen algunos otros hitos importantes que también obviamente son complementarios o incluso más importantes. Perfecto, gracias. No sé si alguien más quiere argumentar. O sea, igual como dentro de este tipo, sobre todo de lo que es economía circular, ¿cierto? Que si bien está la ley y también es algo reciente, yo creo que hay un tema básico que tiene que ver con la formación de personas, porque al final todo lo que nosotros llevemos a cabo adelante necesitamos tener capacidad instalada en las personas, en organizaciones como la de Eduardo, ¿cierto? De, por un lado, de tener una sensibilidad con respecto a estos temas, pero también la mirada que tiene que ver en cómo, ¿cierto?, instalamos ciertos conceptos y ciertas técnicas que nos permitan, ¿cierto?, llevar a cabo y verlo también en la mirada más allá de cómo con mi proceso productivo, con un proceso que es mucho más amigable y con menos residuos, ¿cierto? Y en donde yo valorizo todas aquellas cosas que históricamente fueron desechos para mí, puedo aportar a generar mejores condiciones para otras personas y también en donde yo estoy aportando, que es mi territorio más cercano. Entonces, eso es como, sería como interesante lo que usted está trabajando de generar, no sé, diplomados, cursos, de tal manera de ir aumentando el número de personas que se formen en esta materia. Hay trabajos bien interesantes que se están haciendo desde, por ejemplo, de Santiago, de todo lo que está aportando hoy día profesiones como diseño industrial, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la ecoinnovación, con los ecodiseños. Entonces ahí hay todo un trabajo súper importante para iniciar estos procesos que vayan efectivamente a hacer un aporte a un desarrollo mucho más integrado y más favorecedor y en donde todos ganen. Eso quisiera aportar.
Solo comentario frente a lo que dice Geraldine, que me parece fundamental, digamos, como decía yo en un principio, aquí somos las personas los que vamos a generar los cambios. Comentarle a quienes nos están viendo que la ministra Schmidt lanzó la semana pasada una web que se llama Chile Circular Sin Basura. Todas las iniciativas del Ministerio del Medio Ambiente, iniciativas particulares y todo eso, así que quienes quieren mantenerse como informados, ahí hay un montón de instancias, también nosotros vamos a poner las instancias, como decía Geraldine, de educación, de sensibilización y todo eso, así que hay un espacio en el que podemos también entrar todos, digamos, y poder irnos sensibilizando o recomendarla para que otros también puedan sumarse. Aquí yo comparto plenamente el comentario de Geraldine, aquí debemos trabajar fuertemente en las personas como centro de todas estas acciones. Perfecto, gracias. Una segunda pregunta de Valentina Gatti, que yo creo que está más dirigido a don Jorge o algo a, ¿de qué forma creen que se debe considerar a quienes desarrollan la economía circular en una política de fomento productivo? Bueno, justamente ahí, asociado a la pregunta anterior, me parece que un tema como relevante es como visualizar los negocios circulares, ¿no? Diseñarlos, ver uno parte un poco desde la problemática, pero asociado a eso hay un número de oportunidades que hasta donde hemos visto, por ejemplo, la región, estuvimos el año pasado haciendo por lo menos una exploración sobre posibilidades para el sector agro en términos de nuevos negocios asociados a esta mirada de la economía circular. Y efectivamente, la metodología que nos propusieron un equipo, un proyecto en particular, nos pareció bien interesante para ir analizando las cadenas y viendo cómo qué oportunidades se van asociando a las distintas fases donde se van generando, en este caso, residuos con potencialidad de aprovechamiento. Ahora, en términos de la pregunta, nosotros lo que estamos visualizando es que en la política, en este caso esta política regional, es como un paraguas para luego hacer una multiplicidad de acciones en base a planes, ¿ya? Y todavía no estamos en la fase de definición de esos planes, estamos haciendo el marco estratégico con objetivos y metas. Y uno de los temas que se ha planteado justamente es cómo, por un lado, el fortalecer en la empresa sus estándares para el tema de tanto ambientales como sociales, y por otro lado también los temas relativos a capital humano, algo un poco que se enunciaba también en las respuestas anteriores. Yo creo que la clave en esto, en principio, es si bien esto se puede hacer, todos estos elementos pueden fortalecerse y son como partes de un proceso en términos de trabajar con la empresa o trabajar con las personas. Me parece que finalmente donde logran como canalizar el esfuerzo es visualizar y diseñar estos modelos de negocio nuevos. Que para eso hay, entiendo, distintos tipos de instrumentos en los servicios públicos. En el caso de la política regional, todavía estamos visualizando cuáles van a ser las iniciativas como más impulsoras al principio y cuáles van a ser los planes. Por tanto, los mecanismos específicos todavía no están formulados. Pero claramente para poder avanzar en los temas de sostenibilidad en este caso, no solamente por el caso de la ley REP, que yo creo que es una ley que da un marco que ayuda a visualizar estas oportunidades, también tiene que ver con que las oportunidades que se están detectando puedan efectivamente presentarse a estos distintos programas que hoy día están en las distintas instituciones públicas. Ahora, lo que nosotros estamos previendo sí es que para el tema de creación de valor que comentaba, uno de los elementos como que más se plantearon es la participación de diversos actores a nivel comunal, a nivel gremial, etcétera, era esta capacidad de la región o potenciar la capacidad de la región en diferenciarse respecto de su marca regional,
que fuera como reconocida a nivel del entorno, sea nacional o internacional. Y de hecho uno de los elementos que está quedando ahí es como subtítulo de ese alineamiento de creación de valor, tiene que ver con eso. Ahora, ahí lo que estamos visualizando que efectivamente hay diversos mecanismos para hacer como carne esta marca regional, cuyo atributo, uno de sus atributos tiene que ver con la región, con su patrimonio natural, patrimonio cultural, su patrimonio intelectual, el mundo universitario, etc. Uno de los temas es que hay distintos tipos de certificaciones, distintos tipos de herramientas para hacer visible esto. Nosotros en la región hemos avanzado en algunas marcas sectoriales. De hecho, se ha intentado también trabajar en el mundo de la cerveza, en el mundo de la sidra, qué sé yo, también se ha avanzado algo en los quesos. Entonces, creo que un elemento que nos puede ayudar a todos es que efectivamente ese valor que se le está agregando a esos productos sea lo más visible posible, lo más visible al entorno comercial, ¿no? Y creo que ahí es como que se conjuntan los elementos para potenciar más los apoyos intersectoriales, público-privados, obviamente. Entonces creo que si se entiende bien el concepto que se quiere transmitir desde una política regional, luego las empresas también pueden visualizar qué oportunidades tienen al insertarse en una planificación de ese tipo. Así que, solamente resumiendo, creo que hay temas de herramientas de visualizar negocios y también de que poderle dar visibilidad a esos negocios a través de distintos tipos de reconocimientos que hay en el sistema actualmente, que en general se entiende como marcas, sellos, denominaciones, etcétera, que pudieran también incorporar este atributo de sustentabilidad, sin duda. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Tengo otras consultas para Alejandro Vázquez, para el señor Eduardo Aguilar. Los productos que se están elaborando con los residuos, ejemplo que mencionó sobre el tema de las galletas con la empresa Yelén, ¿qué porcentaje de los residuos se están utilizando? ¿Alguna estimación? ¿Estás sin audio, Eduardo? ¿Ahí sí? Bueno, esto en realidad es bastante bajo. Nosotros quisiéramos que sea mucho más, ya que sabemos y creemos que tiene bastante cualidades alimentarias. Pero como nos falta todavía el desarrollo, digamos, a lo mejor nutricional de parte de alguna organización, ya sea universidad, para poder colocarle un sello a este residuo y poderle definitivamente poder aportar a la comunidad regional, que dar no tan solo hacer cerveza, sino hacer otros productos, digamos, en base a este rico desecho que nosotros eliminamos, que lamentablemente tenemos que dárselo a los animales hoy día, aún sabiendo nosotros el potencial que tiene, ¿eh? Pero nosotros como elaboradores de cerveza nos cuesta mucho poder implementar otra empresa más. Entonces creemos que pueden haber en la región alternativas que se puedan a lo mejor combinar, a lo mejor hacer un producto, ya que tenemos, nosotros no tenemos salmones, pero podremos hacer a lo mejor un producto que podemos dárselo a los salmones, no sé, hay tantas iniciativas que se pueden, digamos, hacer y desarrollar. Pues igual, lo mismo pasa con los residuos de levadura, son muchos los que nosotros votamos, entonces por lo tanto, aún sabiendo también de que tiene mucho potencial, pero no tenemos los medios como para poder desarrollar una industria o algo para poder comercializarlo, sabiendo que tiene un valor alto en la comercialización. Muchas gracias.
Don Marco y de pregunta, últimamente se está hablando de la economía azul, que viene a reemplazar la economía verde. ¿Cuáles creen ustedes que es la diferencia entre economía circular y la economía azul, que ya está implementando en países como Francia y otros? Dejo la pregunta un poco más abierta, digamos, para que vamos a entender el concepto de economía azul que preguntan. Bueno, son conceptos bastante teóricos. La economía circular está referida principalmente, como yo hablaba en un inicio, a los productos y servicios y poder tratarlo y transformarnos desde la economía lineal, de la extracción de recursos naturales y luego la disposición, a una economía en la cual somos capaces de extender la vida de esos productos y servicios y hacernos cargo al final. La economía verde implica, en cierto sentido, que exista una mayor conciencia, existe una mayor cantidad de recursos y de acciones desde el mundo privado para disminuir los impactos sobre el medio ambiente, pero también de los consumidores, ¿cierto? Y la economía azul, en el fondo, es como un subconjunto, porque lo que busca es dar esas soluciones que van a generar menos impacto sobre el medio ambiente, menos residuos, menos gases de efecto invernadero, basado en soluciones de naturaleza, ¿cierto? Y azul refería, digamos, a nuestros océanos y a nuestras grandes extensiones de agua del planeta, ¿cierto? Pero en el fondo es una especie de subconjunto. Ambas son excelentes ideas, digamos, pero tenemos que ver cómo las vamos implementando, porque efectivamente la naturaleza es capaz de generar soluciones bien importantes, y de hecho el IPCC ha establecido que una de las formas de combatir el cambio climático son en respuestas basadas en solo naturaleza. O sea, el 37% de las soluciones respecto al cambio climático es solo con darle valor a nuestra naturaleza. Así que eso un poco son definiciones más teóricas, pero si pudiéramos aplicarlas todas, creo que estaríamos muy bien. No creo que sea necesario elegir una de ellas. Perfecto, muchas gracias. Imagino, claro, cada una en distintas etapas y de acuerdo al avance que tengan cada una de las iniciativas y sectores productivos que son relevantes motores. Una de las últimas preguntas, doña Astrid Weber pregunta, ¿qué proyecciones tienen desde los fondos concursables para fomentar la asociatividad y el cooperativismo como herramienta de apoyo a actividades productivas sustentables y en red? ¿Se nos puede ayudar ahí, quién puede ser, don Jorge? Y yo puedo hablar desde el Ministerio del Medio Ambiente a cooperativas. Nosotros como ministerio no tenemos recursos, esos recursos, quizás Eduardo incluso conoce mejor que yo, están en Corfo o en Cercotec, ¿cierto? Pero, digamos, para organizaciones de base, para trabajar temas de economía circular, está nuestro conocido Fondo de Protección Ambiental, y para trabajar temas específicos, recordemos que esta ley tiene implementado un fondo, que es el Fondo para el Reciclaje, y que está ahora, y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, alojado en los municipios, las asociaciones de municipios, ¿cierto? Y que este año, de hecho, hicimos un foco en los recicladores de base. Así que quizás Eduardo conoce mejor los recursos que existen para cooperados, que entiendo que es la pregunta específica. En el Ministerio del Medio Ambiente no existen recursos para cooperados. Quizás alguien más del panel puede ayudar con esa respuesta. Bueno, nosotros, perdona, bueno, no, dale. Síganos, de ahí hablo yo, Eduardo. Nosotros no somos una cooperativa, pero somos un grupo y hemos participado en varios FIC que nos ha dado la oportunidad de poder, digamos, juntarnos para poder, digamos, lograr iniciativas en conjunto adelante. Y existen los FIC por intermedio de la Universidad Austral, la Universidad Santo Tomás. También hicimos algo, pero con automatización, con INACAP. Y hoy día también estamos postulando un fondo de Cercotec, también como grupo. Eso es lo que sé, que hay, digamos, hay financiamiento para organizaciones en Cercotec y Corfo. Eso.
podrían acceder a fomentolosrios.cl y ahí pueden ver un pack de una cantidad de fondos que están disponibles también para apoyar el desarrollo en el fomento regional. Geraldine, no sé si va a comentar algo más, ¿no? No, o sea, complementar que efectivamente a través de los fondos concursables del FIC uno puede, ¿cierto?, en conjunto, eso sí, ya sea con una universidad, un centro de investigación, presentar un proyecto que vaya en esta línea, ¿cierto?, asociativa y vinculado a economía circular a través de la I+D, ¿cierto?, que es fundamental para avanzar en esta línea. Cierto que es una opción, pero también, por ejemplo, puede ser pensar en los acuerdos de producción limpia, que si bien a lo mejor están ahí en el filo, pero son una buena instancia, al menos nosotros como región, de hecho le estamos sumando tecnologías que les permitan ¿cierto?, a las empresas mejorar, ¿cierto?, su producción a través de procesos que sean mucho más amigables con el medio. Entonces ahí hoy día hay una batería, ¿cierto?, de instrumentos que te permiten desde ciertos ámbitos poder avanzar en esa línea. Así que qué bueno que lo tengan ustedes concentrado en un link, pero existen hoy día. Así que hay que tener ahí un poco de paciencia, eso sí, adaptarse y se logran los resultados. Yo solamente, bueno, también reforzar nada más lo que ha dicho Geraldine un poco en términos de la posibilidad de presentarse con alguna iniciativa de este tipo. Audio, Jorge. En la universidad. ¿Ale? ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, reforzar un poco lo que decía Geraldine en cuanto a la posibilidad de postular una iniciativa en esta materia, quizás con una figura cooperativa, pero siempre condicionado en el caso de los concursos FIC nuestros, que tienen que ver con que quien presenta la iniciativa es un centro de I+D o una universidad. Y un caso más puntual nuestro, específico, es que con la Fundación para Innovación Agraria tenemos una iniciativa prontamente en apertura para apoyo a cooperativas, pero que no está orientada directamente a los temas de economía circular, más bien a fortalecimiento de las cooperativas, pero que pudiera quizás ser, analizando esas bases, que no tengo el detalle, pudiera ser una oportunidad que se analice para la gente que está formando la cooperativa o la tiene conformada. Eso como otro dato que pueden considerar. Y eso entiendo que prontamente se va a licitar, pero a través de la página de FIA, a quien nosotros le pasamos recursos de innovación también. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Bueno, con la idea también de ir finalizando y incorporando también a distintos actores, de acuerdo a lo que hemos visto ahora, ¿cómo podríamos también contactar a la universidad? A ver si nos puede ayudar un poco desde el punto de vista, por ejemplo, de los mismos desafíos que se pueden presentar a través de los residuos que generan la industria como la CPS o algunos otros, ¿no?, que van a requerir tanto investigación y el aporte, digamos, tecnológico a poder ir visualizando, digamos, el aporte que pueden hacer estos residuos y transformarlos ya en materias primas para poder reinsertarlos en las distintas sectores productivos que al menos la región tiene, ¿no? Entonces, también la idea es poder exponer de qué forma podemos contactar a la universidad o los participantes, contactarlos para poder ver algunos proyectos futuros. Bueno, me atrevo a responder. En parte va a depender un poco del tipo de iniciativa, porque estoy hablando desde el Instituto de Ingeniería Industrial y Sistemas y de la Facultad de Ingeniería, pero lo cierto es que, como decía anteriormente Eduardo, también pudieron haber algunas iniciativas que tengan vinculación tal vez con un desarrollo más de alimentos y que pueda tocar algunas otras facultades de la universidad. Así que desde el punto de vista de ingeniería, recientemente se inauguró un espacio nuevo en la facultad, que es el edificio 14K, que justamente tiene dentro de sus políticas, dentro de sus objetivos, dentro de las metas, es esto, justamente promover el desarrollo tecnológico de la región, y ahora pues, con este tema de la ley REP lo podemos prácticamente conectar, ¿no? Desde el punto de vista específico de ingeniería civil industrial, podemos manejarlo bien sea a través de igualmente proyectos de investigación, obviamente
asociado a algún profesor, alguna línea de investigación, pero también a través de los mismos trabajos de titulación de nuestros estudiantes, donde cada año tenemos un grupo nuevo, una generación completa de chicos interesados y por supuesto que deben hacer su trabajo de titulación, y qué bueno que lo pudiéramos conectar entonces con este tipo de iniciativas. Entonces creo que por ahí van posiblemente nuestra conexión con el tema, pero repito, lo hablo solo desde el instituto. La universidad por supuesto es mucho más grande y tiene muchas otras facultades, donde va a depender de nuevo del tipo de desarrollo, el tipo de iniciativa, donde pudiéramos tal vez incluso conectarnos varias facultades o varios centros de investigación. Sin duda una sinergia completa, digamos, entre todos los actores, digamos, y el tema de trabajar de forma colaborativa, el que nos va a ayudar a crecer, digamos, como región en estos aspectos, digamos. Bien, estaríamos finalizando, está ya todo expuesto, las preguntas fueron, digamos, abordadas de los distintos puntos de vista de cada uno de los actores que están presentes acá. Agradecer la presencia de tanto los participantes como los panelistas. Un saludo a todos también y bueno, esperamos a través de las distintas formas que va a quedar respaldada, digamos, este webinar, que nos puedan contactar. Somos varios actores los que estamos incorporando este tema, así que estamos también expectantes pero también introducidos, digamos, en todos estos temas para que nos puedan, valga la redundancia, contactar, como repito, y podamos trabajar en proyectos que sean bastante relevantes como para impactar tanto en temas de la red como otros más que puedan venir. Así que un saludo grande a todos, agradeciendo la presencia y bueno, hasta una próxima oportunidad que esperamos que sea en el corto plazo para poder ir manifestando también cómo hemos ido avanzando y evaluar un poco la introducción que hemos hecho con estos temas y que quedaron aquí bien expuestos y que sin duda es una tarea bastante grande. Eso, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación. Muy Que bien. les vaya bien. Mucho A éxito. cuidarse. A cuidarse.